Hola a todos, estamos en la redacción del diario.es con Javier Gutiérrez, que ha venido a presentar Pájaros, la película de Pau Durá que protagonizas junto a Luis Tahera, una road movie de la que ahora vamos a hablar. Voy a empezar casi primero dándote las gracias por venir. A vosotros, por favor, por el interés. Y casi con un cliché que es que te gusta, ¿no? Que hay en Pájaros para que tú digas que sí a esta peli. Bueno, lo primero, trabajo, que parece que los actores podemos elegir, ¿no? Estamos en casa esperando que llegue el guión perfecto, con la dirección perfecta, el personaje perfecto, y yo siempre digo, no sé a quién le leí hace poco que para hacer una buena peli, una peli donde se den todos los condicionantes, desde todo en su punto de cocción, desde el personaje al director o la directora, la historia, la visibilidad, que tenga éxito y tal, pueden pasar 5 años o 10, ¿no? O sea que no siempre se dan esos condicionantes para que uno pueda elegir, pero en este caso sí apetecía mucho contar esta historia de dos perdedores / soñadores, ¿no? Y sobre todo el guión me pareció fantástico. Es una oportunidad en la que los actores podemos transitar por el drama, por la comedia, defendiendo unos personajes, bueno, muy apetitosos, por lo menos para mí, ¿no? Sobre el papel, y estar al lado de Luis Tahera, que es uno de los actores quizá más interesantes de nuestro panorama, ¿no? ¿Qué tienen los perdedores que son tan bonitos para el cine? No sé si son que al final todos somos unos perdedores, no sé si sí, tiene algo que ver. Bueno, yo creo que tienen que ver más con nosotros, con lo terrenal, son más humanos, ¿no? Es que los héroes a mí me parecen un poco aburridos, ¿no? Hacer de héroe, me parece que los antihéroes o perdedores son mucho más interesantes, y más con este físico. Yo no podría hacer, ¿qué voy a hacer yo? ¿De Clark Kent? O sea que... Son otros tiempos, puede ser. No, sí, pero quiero decir, la fisicidad te condiciona mucho, ¿no? Y en este caso, tengo mucho que ver con este tipo de historias y de personajes. Yo tengo una mochila vital y para hacer estos personajes está bien que Pau los haya colocado en la cincuentena, pasado los 50, porque si no, no se entendería en chavales de 30, ¿no? Y muchas veces, supongo que Luis estará de acuerdo, ¿no? Luis Tahera, en la ola de la vida, esa ola nos pasa por encima, como le pasa a estos dos personajes, ¿no? Muchas veces me da la sensación, yo mismo, Javier, no el personaje, me encuentro desnortado, desubicado en el mundo en el que vivo, ¿no? En el que todo va tan a prisa y hay tanto ruido de fondo. Son personajes, lo que has dicho, que están muy perdidos los dos, muy perdidos por muchos motivos. No sé si tú también a veces dices eso, lo que estabas comentando, pues que es imposible no estar perdido con tantos estímulos. Es que es imposible, sobre todo que nos alientan a estar perdidos, a tener menos sentido de la realidad, ¿no? Que nunca. Creo que las redes sociales, este ruido ensordecedor que nos rodea, ¿no? La polarización, quiero decir que todo eso contribuye a que uno no esté relajado y no sea consciente del aquí y del ahora. También yo creo que habla también de un tipo de masculinidad que todos estamos en ella. No sé si también crees que habla de eso, de un tipo de hombre que de repente también por primera vez empieza a ver que esto no era como a él le habían contado. Que nos haya engañado, poco menos. No, sí. Es cierto que los hombres tenemos que resetear, que revisar actitudes, comportamientos que hasta hace nada se daban por buenos, por válidos, y creo que en ese terreno entra esta historia, ¿no? En la fragilidad, en la vulnerabilidad de lo masculino, de esos hombres perdidos que, en el caso de mi personaje, Colombo, huyen hacia adelante porque no quieren ver o enfrentarse a los problemas que les rodean. Y has mencionado ese personaje Colombo, no sé si a ti te gustaba Colombo de pequeño o no, ha sido una cosa casualidad que estaba aquí. No, a mí me gustaba Colombo, ¿cómo no me va a gustar Colombo? Me gustaba Colombo, me gustaba el increíble Hulk, me gustaba Orzoway, me gustaba Sandokan. Fíjate, yo tengo una anécdota muy hermosa y a la vez es muy ingenua, ¿no? En nuestra casa se veía la tele en blanco y negro, a pesar de que ya había algunas en color, y yo siempre creí que Lu Ferriño era negro, que la masa no era verde, sino que era negra. Imagínate la decepción cuando vino por primera vez una tele en color a casa. Oye, ¿siempre has querido ser actor o no? Esto es una pregunta como muy clásica, pero claro, has mencionado como esos referentes, Sandokan, Lu Ferriño. No sé si desde ese momento ya había como una especie de fascinación o no. Bueno, yo siempre he sido un niño muy... Mi madre dice que siempre he sido muy soñador, muy introvertido, pero siempre... y muy imaginativo.
y recuerdo que ya de pequeño yo tenía 3 ideas claras en la vida, o por lo menos por dónde iban los tiros, ¿no? Que uno era ser misionero comboniano, porque yo iba a La Salle, igual que Luis Zahera. Yo también. ¿Tú también? Sí. Y entonces, no sé si te acuerdas de aquellas revistas de aguiluchos donde reflejaba un poco el día a día de las misiones de los hermanos, y en esta cosa bondadosa que yo creo que tengo, y de ser empático y de ayudar al otro, quería ser misionero comboniano. Otra, detective privado, soy un amante de la novela negra. Y siempre he querido ser, incluso antes de ser actor quería estudiar criminología y luego ser actor porque me ha ayudado mucho a huir de esta timidez enfermiza que yo tengo desde pequeño, y el hecho de imaginarme haciendo otras vidas o colocándome, vistiéndome otros trajes me ha ayudado siempre. Y no sé si crees que eso es otra cosa que está en la película, porque también otra cosa que se nos suele decir a los hombres es que todo para adentro, ¿no? Que esto de expresar los sentimientos... Chicos no lloran, ¿no? Que diría Miguel Bosé. No sé si a ti que crees que eso siempre se nos ha dicho, y también para ti la interpretación ha sido una forma de sacar todo eso. No, mira, fíjate, yo he vivido rodeado de mujeres, un matriarcado. Mi padre murió cuando yo era muy pequeño y he sido huérfano de padre, y en ese sentido siempre he estado rodeado de mujeres y no reconozco tanto eso. Pero sí entiendo perfectamente... Pero son dos personajes que les cuesta. Lo que le ocurre a estos dos personajes, ¿no? Que viven atenazados, atemorizados, y que les cuesta, bueno, el día a día, ¿no? Has mencionado a Luis Zahera que está como en un registro como completamente diferente a lo que solemos verle, y eso me ha hecho pensar, viendo la película, hace poco estaba aquí Carlos Cuevas y decía, es que solo nos ofrecen lo último que ha funcionado, parece que si funcionas en un registro te ofrecen siempre el mismo. No sé si eso tú como actor también te ha pasado, el enfrentarte a, bueno, yo no quiero ser ya esto. No, a mí no tanto, fíjate. Yo es cierto también que he hecho mucha tele, mucho teatro, y a raíz de un personaje como el de la isla mínima me han llegado roles más dramáticos, más thriller, otra cosa que no tiene nada que ver con la comedia, con lo que sí estaba emparentado, y sigo estando, y en el caso de Luis, pues es un actor que ha hecho tanto y tan bueno que es normal que se fije en él para personajes que siguen funcionando, ¿no? Y creo que está muy agradecido a esta oportunidad de Pau, porque a la vista está en la calidad de actor que tiene Luis y que puede hacer cualquier tipo de personaje. Has mencionado ese equilibrio de la película entre el drama y la comedia. ¿Esto que se dice siempre que es más fácil hacer llorar que reír es verdad, o son frases hechas de las que tiramos todos un poco? No, yo creo que la comedia es infinitamente más difícil que el drama. El drama siempre está como mejor revestido, ¿no? Le pones una buena música, bueno, la comedia es mucho más difícil, y eso encima de un escenario se nota mucho más, ¿no? Una platea en la que tú estás haciendo una comedia y no acaba de vibrar con lo que haces, o de divertirse, o de emocionarse, pues es mucho más complejo. En el cine no eres consciente de eso, porque muchas veces los equipos no son termómetro. Yo he hecho comedias en las que no se ríe nadie y luego funcionan, y al revés, ¿no? Que el equipo se lo pasa cojonudamente y luego dice, pero si esto funcionaba, ¿no? Entonces no es termómetro para nada a veces el equipo. Y en teatro, eso que has dicho, ¿cómo se vive? No sé si ahí arriba uno sabe cuando no está conectando con lo que está pasando ahí abajo, y cómo dices, ¿cómo sigo? No, el teatro es muy difícil, precisamente por eso, porque para mí es sanador, también. Yo he llegado al teatro con 39 de fiebre y se te pasa todo en esas 2 horas en las que te tienes que enfrentar al personaje, al público, a la historia. Pero decía en sus memorias Nuria Espert una cosa muy interesante, que el actor siempre en el escenario tiene 3 focos, que es uno mismo, el compañero y el público. Y uno está con un ojo en sí mismo, en ver si está tenso, si está nervioso, cómo está su cuerpo. En el compañero, obviamente, siempre tienes que apoyarte en el otro, en la mirada, en los ojos del otro, zambullirte en el otro, pero sobre todo estar muy atento a cómo está reaccionando el público, ¿no? A la vibración del público, a cómo respira, a cómo mira, a ver si hay uno en la tercera fila que se ha dormido y está desnucado. Eso es interesante también, importante, porque parece en esta cultura de la televisión, parece que los actores muchas veces desde el patio de butacas creen que no escuchamos y no vemos, ¿no? Parece que hay como una tela ahí, como si fuese un televisor, una pantalla. Y ahí está la gente con el móvil. Claro, joder, anda. Eso es un mal ya, no solo que suenen, sino que se ven reflejadas las caras, ¿no? Con la pantallita. Con esto que has dicho, no sé si para ser actor es obligatorio ser empático.
porque tienes que estar pendiente de la otra persona, tienes que estar pendiente, no sé si la empatía al final, en bueno, tu caso... Hay actores que no son nada empáticos y funcionan de la hostia, quiero decir. Yo creo que es un trabajo que funciona mucho mejor cuanto más generoso es uno, ¿no? Sobre todo que no hay que perder de vista que nosotros los actores somos una pieza, un engranaje para contar la historia del director, ¿no? Y eso que, como decía el maestro Stanislavski, yo estoy a favor del actor creativo, del actor creador. Los actores pasivos a los que están esperando que el director les coloque, les diga cómo tiene que hacer, cómo tiene que decir, qué tiene que coger, a mí me enervan un poquito. Un actor tiene que ir con propuestas al set de rodaje o al ensayo y conocer tanto la historia como el director o como el guionista. Es nuestra labor, es nuestra responsabilidad. Hay una cosa que me parece muy bonita también de Pájaros, es que en este road trip, ¿no?, en este viaje, también hay una mirada a Europa, ¿no? También hay una mirada a la inmigración, a la guerra incluso. No sé si te interesaba también eso de la película, que al final acaba haciendo también un retrato casi social de todo lo que ocurre. Sí, y eso yo creo que lo fue aportando también Pau a medida que se acercaba el rodaje, ¿no? Es interesante ver a estos dos con su propio viaje interior, pero también ver cómo recorren esa Europa enferma, ¿no? Llegando a encontrarse con migrantes sirios a los que tienen que proporcionar comida, o ser ayudados por exiliados ucranianos que huyen del conflicto bélico, o traspasar fronteras casi infranqueables para ellos, que nos consideramos ciudadanos del primer mundo, españolitos que decimos, pero si no somos españoles, si hemos ganado el Mundial, ¿qué pasa aquí? Y también les cuesta sortear esas fronteras, ¿no? Con lo cual, en ese sentido, el retrato, la radiografía, yo creo que viene muy a cuento de esa Europa que cada vez nos la pintan más negra y hay un retrato más desolador, ¿no? Me hizo pensar también una cosa que dice Trueba, que es que aunque uno diga que no quiere ser político, al final la política de alguna forma siempre te acaba salpicando. No sé si crees que es parte de lo que les pasa a estos personajes también. Es que yo no entiendo a la gente que dice, no, a mí no me interesa la política. No, yo no entiendo de política. Política es todo, desde que pones un pie en la calle, ¿no? Política es tu comunidad de vecinos, política es el AMPA en el colegio de tus niños, política es absolutamente todo, ¿no? No solo la política, y volvemos otra vez al ruido ensordecedor y a la baja estofa de la que estamos rodeados en nuestro Congreso. ¿Y escoger papeles también es política? ¿Escoger un tipo de papel con cosas que a ti te mueven? Bueno, a mí me encantaría que me llegasen... yo siempre digo, cuando me junto con guionistas o con directores amigos, ¿por qué no una película sobre política de este país, sobre la corrupción? Nosotros estrenamos en el mes de mayo en La Abadía El traje, un texto de Juan Cabestany que habla sobre la corrupción política y del alma, a él le gusta decir del alma también, ¿no? Y sí me gusta enfrentarme a ese tipo de proyectos, no siempre llegan, ¿no? Pero evidentemente creo que es interesante. El cine o la televisión quizás sea más complicado, ¿no? Pero el cine y el teatro están para divertir, para entretener, pero sobre todo también tenemos una responsabilidad, ¿no? que es poner el dedo en la llaga, ¿no? y enfrentarnos a nuestras miserias, a nuestras realidades cotidianas. Justo te iba a preguntar por eso, porque te iba a preguntar qué crees que falta por contar, ¿no? Porque me gusta de Pájaros que muestra una España obrera que no siempre está representada. Estos sí son los que madrugan, ¿no? Estos sí son los que curran, y te iba a preguntar si crees que falta ese tipo de retratos y qué es lo que faltaba. Ya me has dicho la corrupción o la sátira política, quizás es una de las cosas que falta en el audiovisual. Sí, entiendo que es muy difícil levantar películas así, ¿eh? No los señores del dinero, pero la gente que se dedica a hacer cine, ¿no? Quizá no le interesa entrar en esos charcos, ¿no? Es mucho más sencillo hacer la fórmula de lo que funciona, ya sea a través de la comedia o del drama, que no optar por algo más arriesgado, ¿no? ¿Dónde están los idus de marzo, por ejemplo, ¿no? O una película que hable sobre, o una serie de televisión también, que hable sobre los entresijos del mundo de la política o de la prensa, que sería muy interesante, ¿no? La prensa que tanta responsabilidad tiene en el devenir de un país y de nuestra sociedad, bueno, ¿por qué no hablamos de eso, no? ¿Tú qué crees, que no interesa? Pues claro que interesa. Claro, sí interesa, no sé si interesa producirlo, ¿no? Has mencionado el teatro, hace poco estuvo aquí Alberto San Juan, decía que a él le encantaría un reencuentro de Animalario. Tú no sé si...
has hablado de películas políticas, de cosas políticas. ¿Tú crees que una obra como Alejandro y Ana se podría hacer ahora mismo? Hombre, se han cumplido 20 años del estreno, ¿no? Y Willy Toledo quería de hecho volver a hacerla. Quizá no con esos personajes ni eso mismo, pero sí se podría dar una vuelta, y Andrés Lima a la cabeza desde la dirección, la escritura con Alberto, y con Juan Mayorga y Juan Cabestany, que estaban también capitaneando los textos de Alejandro y Ana. ¿Por qué no, no? Sí, se podría hacer perfectamente. Lo último que ha hecho así, que he hecho con Alberto, parecido a eso, fue El Rey, que era un viaje a través de la vida del rey emérito, que esperemos volver a poner en pie, no se sabe cuándo, pero estaría bien volver a revisitar la vida de Juan Carlos. Y la reacción contra aquella obra, hubo críticas, pero no sé si crees que ahora sería como mucho más furibunda. Si hicierais una obra de ese estilo, no... Bueno, de aquella fue tremenda. No, hubo una mano negra desde la sombra. Recuerdo que teníamos incluso una subvención desde la Comunidad de Madrid, y desde la Comunidad de Madrid mutilaron el título, que era Alejandro y Ana, lo que España no pudo ver del banquete de la boda de la hija del presidente, donde 4 actores, Willy Toledo, Roberto Álamo, Alberto San Juan y yo, representábamos a 200 invitados de aquellos fastos, ¿no?, de aquella boda del Escorial. Y hubo una mutilación y se dejaba en Alejandro y Ana simplemente, obviando el resto del título. Y recuerdo que optamos por, como el espectáculo se hacía en salones de boda, y había muchos teatros gobernados por el PP en ayuntamientos y en comunidades que nos negaban el hacerlo allí, decidimos hacerlo en contratar restaurantes y eventos, o sea, lugares donde se hacían eventos como bodas, para ir de gira con el espectáculo, y fue todo un éxito. Pero evidentemente se podría volver a hacer algo así, no revisitar eso, pero hacerlo de otra forma diferente, y sí levantaría muchas ampollas, ¿no? Bueno, ahora mismo ha habido en el Teatro de la Abadía con Alsasua, el espectáculo de la Compañía Vasca ha tenido 200 300 manifestantes en la calle, insultando, gritando y generando muchísima crispación a los asistentes al espectáculo. No sé si crees que eso genera miedo en los actores y en la gente de la cultura, pues no vamos a decir nada en una entrevista, no vamos a decir nada, no vamos a posicionarnos, porque esto al final te puede provocar casi más mal que bien. No sé si ese miedo tú crees que se ha extendido durante todos estos años. Bueno, claro, hay una especie de autocensura, ¿no? Uno mismo tiene que controlarse a la hora de decir ciertas cosas, porque evidentemente te pueden pasar factura. Hay gente como Pepe Sacristán, ya curado de espantos, que está en el invierno de su vida. Con él, como que no podía parar. Aún sigue al pie del cañón, haciendo un espectáculo de Juan Mayorga ahora mismo en la Abadía, y sigue hasta hace poco de gira, haciendo un monólogo, y sigue haciendo papeles en cine y demás, y puede decir lo que le venga en gana, ¿no? O Lola Herrera, estoy pensando ya en gente que no le va a pasar nada, pero hay otra gente más joven, como yo, por ejemplo, que sí te puede restar papeles o proyectos. Uno aspira a ser José Sacristán, ¿no? Es como... Yo aspiro a ser Pepe Sacristán, yo aspiro a ser Lola Herrera, yo aspiro a ser María Galeana, tantos y tantas compañeras que siguen dando lecciones de oficio, de entrega, de compromiso, pudiendo quedarse en su casa, ¿no? Una señora como Nuria Asper, que sigue yendo al teatro y sigue haciendo trabajos superlativos. Yo sigo soñando con eso, ¿no? Fantaseando con la idea de que lleguen las 5 o las 6 de la tarde y después de cuidarse durante todo el día, llegues y vayas al teatro a hacer tu función. Has mencionado lo de, claro, una peli, hasta que todas las piezas se colocan, pueden ser 4 años, 5 años, luego parece que se estrena, o luego muchas veces tenéis los actores esta cosa de que estrenáis como muchas cosas seguidas. No sé si crees que a veces se da como una imagen distorsionada de lo que es la realidad del actor. Mira, creo que ha salido un estudio hace poco de AISGE, ¿no? que estaba más del 90% de nuestra profesión no puede vivir dignamente del oficio, con lo cual te puedes hacer una idea de la tragedia, ¿no? que viven tantísimos compañeros y compañeras. Somos un pelotón, un saco de privilegiados que podemos vivir de esto muy pocos. Entonces, es cierto que se da una idea muy distorsionada en galas como la de los Goya, en alfombras, en eventos,
pero es que eso tiene que existir porque tiene que haber una visibilidad. Hay compañeros y compañeras que no trabajan y que no pueden mostrarse si no es gracias a ese tipo de actos o de eventos. Pero cuando encima además se recuperan mantras como eso de los señoritos, dices, pero vamos a ver, si el 92% no trabajamos, no sé si da más rabia incluso porque no responde para nada a Bueno, esa a mí me realidad. gustaría preguntar a esa persona que hizo ese comentario tan absurdo, cuántas películas ha visto de cine español, cuántos trabajos ha visto en el teatro, qué sabe de nuestro oficio, ¿no? El cine español recibe ayudas, subvenciones, evidentemente, como se subvenciona casi todo, pero ingresa en las arcas del Estado mucho más de lo que recibe. Y eso es un dato objetivo, las cifras están ahí, pero que también no se cuenta eso a la opinión pública de una forma interesada también, ¿no? Desde la guerra de Irak, desde el Prestige, hay una confrontación con la derecha de este país, con votantes de este país, con medios de comunicación afines a la derecha que nos tienen tomada la matrícula, y que lo hagamos bien, muy bien, o mal, o rematadamente mal, el discurso va a ser siempre el mismo. Hablamos mucho del gran momento del cine español, se nota en los guiones que llegan, hay un cambio de miradas, de más oferta, de más, porque desde la prensa, ¿no? Llevamos como 3 años diciendo qué buen momento, pero yo no sé si luego vosotros realmente eso también lo estáis notando. Hay un buen momento. Yo siempre digo que hay media docena de películas, pero de muy altísimo nivel, y que así lo atesoran los festivales fuera de nuestras fronteras, ¿no? Festivales muy importantes que premian el cine español, ¿no? Y no yo solo a actores directores o directoras consagradas, sino a gente que empieza y con muy poquita filmografía, ¿no? Creo que es muy interesante el momento en el que vivimos. Simplemente tendría que haber esa comunión con el público y con los medios de comunicación, o ciertos medios. Esa toxicidad yo creo que no es buena para nadie, y mucho menos para nuestro cine en el momento en el que estamos. O sea, que esa polarización de la que tanto se habla también lo notáis vosotros en primera persona. Sí, sí. Pues Javier, muchísimas gracias. Que me han hecho ahí un... ¿Te han hecho un...? Vais mal, creo que vais mal. Muchísimas gracias por venir. A ti, Javier. Un placer.